Fui contratado por una empresa para llevar un asunto en contra de Petróleos Mexicanos en Veracruz. Habían hecho una cita con el abogado de Petróleos Mexicanos en aquella ciudad. Y yo llegué al aeropuerto, lo primero que hice fue comprar mi periódico. Bueno, después de ir a checar y obtener el pase de abordar, compré mi periódico, me fui a desayunar con calma, porque de acuerdo a mi tiempo tenía suficiente para hacer esa actividad. Me quedé desayunando, leyendo el periódico, y cuando fui a la sala de abordar, el avión ya se había ido. La frustración, la tristeza, la irresponsabilidad. Me dijeron las personas de la aerolínea que habían estado voceando mi nombre varias veces y por el aeropuerto. Pero yo estaba más interesado en las noticias deportivas que en atender a ese llamado. ¿Alguna vez te ha sucedido algo así? Porque en este pasaje el Señor nos hace un llamado a estar preparados. No vayamos a perder el avión de la eternidad. Aquí Jesús respondió a la pregunta formulada por sus discípulos acerca de cuándo sería su venida y el final del siglo. Ya ha dado las señales que antecederán a ese evento. Y de este texto vamos a encontrar 3 evidencias de la segunda venida de Jesucristo que nos animan a vivir en santidad y obediencia a su palabra. 3 evidencias de la segunda venida de Jesucristo que nos animan a vivir en santidad y obediencia a su palabra. La primera, porque la segunda venida de Jesucristo es un hecho cierto. Lo vemos en el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es importante hacer notar que en el original griego se hace mención de la frase ni el Hijo, y el texto estaría diciendo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Esta frase sí la encontramos en Marcos 10:32, que es el pasaje paralelo, y el testimonio de los más importantes manuscritos y de destacados padres apostólicos como Orígenes, Crisóstomo, Ambrosio, favorecen la inclusión de la expresión ni el Hijo. Al parecer, se suprimió esa frase por la cuestión controversial de cómo es posible que Jesucristo, siendo Dios, ignorara cuándo sería el día y la hora de su regreso. Pero debemos recordar, y la respuesta a esta controversia es simple. Jesucristo tenía 2 naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Y lo único que sucedió aquí es que Él se autolimitó en su humanidad para no hacer uso de su omnisciencia y en esa autolimitación manifestar la verdad de ignorar el día y la hora de este acontecimiento. Jesucristo también se autolimitó en su humanidad cuando manifestó tener sed. Y esto nos muestra la evidencia de sus 2 naturalezas, ¿sí? 100% Dios, 100% hombre, como nos lo refiere Pablo en la carta a los Filipenses. En ese contexto podemos ver que este hecho de la segunda venida de Jesucristo está reservado únicamente al conocimiento de Dios Padre. En primer lugar dicen, y los ángeles que están alrededor de Dios, los ángeles que están viendo a Dios, no conocen la hora, no conocen el día. El Hijo, que desde luego es superior a los ángeles, que está cumpliendo el plan eterno de salvación, tampoco conoce la fecha exacta, solo el Padre. Pero lo que está aquí enfatizando Jesucristo es que en la segunda venida de Él es un hecho cierto, es un hecho que no puede ponerse en duda, y es un hecho que debe hacernos reflexionar a nosotros.
Si es un hecho cierto, ¿cómo debo de enfrentarlo? No conozco la fecha, pero va a suceder. Y yo, como creyente, debo estar preparado. Recordemos el contexto. El contexto es la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia ya ha sucedido, pero hay creyentes que están pasando por la gran tribulación. Y a ellos deben estar preparados para enfrentar este acontecimiento verdadero. Los discípulos desean fijar el tiempo preciso, pero este no era un asunto que tuvieran que conocer, como nos lo refiere Hechos capítulo 1, versículo 7. Las sazones de los tiempos no les es dado el conocer a ellos. Vayamos al segundo punto, porque el regreso de Jesucristo es un hecho inminente. Ya vimos que es un hecho cierto, que solo lo conoce el Padre, pero ahora se nos está diciendo en los versículos 37 y siguientes que es un hecho inminente. Dice la Escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo, tras señalar que la fecha exacta de su regreso solo la conoce el Padre, procede a describir el estado espiritual que presentarán los habitantes de la tierra a esa fecha. Y lo hace con un ejemplo que los propios apóstoles conocían. Como en los días de Noé. El vocablo como se usa para comparar la generación que vivió en los días de Noé con la que vivirá en la tierra en los días previos al segundo regreso de Cristo. Tal comparación consiste no en el énfasis de la maldad del ser humano, sino en la rapidez del juicio y la falta de preparación del mundo para dicho acontecimiento, para dicho juicio. R.T. Robertson ha señalado: es vano e inútil establecer el día y la hora de la venida de Cristo, pero es una locura ignorarlo. Y desgraciadamente hoy vemos que muchas personas, muchos teólogos, muchos pastores han pretendido fijar el día y la hora, como si ellos fueran superiores a los ángeles o al mismo Hijo, Jesucristo, lo cual es una total aberración. Solo el Padre lo conoce. Pero el ambiente espiritual en el cual va a venir el Señor Jesucristo nos muestra una total indiferencia a las cuestiones de Dios. Un enfriamiento en el corazón de los seres humanos que no van a tomar en cuenta a Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La palabra diluvio en su original griego es cataclismo, que muestra una catástrofe de grandes proporciones. En los tiempos del Noé nunca había llovido. Noé, siguiendo las instrucciones de Dios, inició la construcción de un arca y llamó a la gente al arrepentimiento. Dios le había dicho que iba a destruir la tierra con lluvia, algo que aún para el propio Noé era inaudito. Nunca había sucedido. Existía un rocío en la tierra, ¿sí?, pero nada que cayera del cielo agua. Sin embargo, la fe de Noé le llevó a construir el arca. Y las personas de su generación no pusieron atención al llamado de Noé. No pusieron atención a la misma arca, porque como dice el pastor MacArthur, el arca daba testimonio del juicio venidero de Dios. Pero las personas no tomaron en cuenta nada de esto. Fueron indiferentes a ese llamado. Ese va a ser el mismo ambiente que va a haber en los días previos al regreso de Jesucristo, en la tribulación. El versículo nos habla de que en la época de Noé estaban comiendo, bebiendo y casándose. Actividades que por sí mismas no resultan pecaminosas, pero sí enfatizan el interés de las personas en la vida diaria, en las actividades cotidianas.
sin pensar en Dios, sin pensar en un juicio, sin pensar en adorar al Creador, sin tomarlo en cuenta en sus decisiones. Debemos entender también que en esos momentos de la tribulación existen falsos profetas. Jesucristo ya lo había señalado, ¿sí?, en los versículos precedentes. Va a haber falsos profetas que incluso engañarán a que si se pudiera aún a los escogidos. Esos falsos profetas no llaman al arrepentimiento, llaman a la paz, a la tranquilidad, a que todo está bien, no tienes de qué preocuparte, vive tu vida, ya está la paz que tanto se había buscado en la humanidad, se ha logrado esa paz, el ambiente es de armonía, no te preocupes de nada. Y en ese ambiente, el endurecimiento de los corazones de los hombres nos llevarán a ignorar la palabra de Dios, las profecías de Dios y el anuncio del regreso de Jesús. Jesús muestra que este ambiente, las personas se apartarán de la fe, ignorándolo a Él, y por eso el juicio les sorprenderá. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el verbo entender muestra la carencia de conocimiento, de comprensión acerca de las verdades divinas. Puede ser que hayan escuchado, pero no entendieron, no comprendieron, no pusieron su atención en las cosas de Dios. Eso fue lo que aconteció en la época de Noé, y ese es el ambiente que va a reinar en los días previos al regreso de Jesucristo. Y por esa falta de entendimiento, por esa falta de comprensión de las cosas divinas, es que en la época de Noé, los hombres fueron materialmente levantados por el diluvio. Los cuerpos flotaban en el agua, muertos. El juicio había caído. El juicio había venido. No atendieron al llamado del arrepentimiento. Dios había extendido su gracia por 120 años mientras Noé construía el arca, pero el hombre no tomó en cuenta estos llamados. Y el juicio llegó. Lo sorprendió. ¿Por qué? Porque Dios quiso sorprenderlos para mostrar su poder o para mostrar su soberanía. No, ya les había mostrado su misericordia, pero el hombre no lo entendió. Y Jesucristo está mostrando la misericordia al avisar a los discípulos de los acontecimientos futuros, para que ellos estén preparados y para que alienten a otros al arrepentimiento y a estar preparados también para estos acontecimientos, como lo veremos más adelante. Segunda de Pedro 2:5 nos muestra cómo Noé, pregonero de justicia, había llamado al arrepentimiento a las personas, pero estas no acudieron a ese llamado. Y en ese contexto, en ese ambiente de ausencia de fe y de espiritualidad, es cuando va a venir el Señor Jesús. Y pasamos al tercer punto, porque la segunda venida de Jesucristo librará del juicio divino a los que están preparados. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo librará del juicio divino a los que están preparados. Ya vimos el primer punto, que fue la segunda venida es un hecho real. La segunda venida es un hecho inminente. Y la tercera, porque librará del juicio divino a los que están preparados. Dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y el 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos dos versículos nos muestran un mismo contexto. La gente realizando actividades cotidianas, la agricultura, la molienda, pero en ese momento llega el Señor, llega el juicio de Dios. Y los incrédulos serán tomados, serán llevados al juicio de Dios. Los que son dejados son los salvos,
los creyentes que entran al reino del Eterno. Ninguna de las dos actividades es pecaminosa. La gente está realizando sus actividades diarias, realizará sus actividades diarias. Pero a través de esas actividades diarias, el genuino creyente está glorificando a Dios, mientras que el incrédulo está poniendo atención a su persona, a su actividad, a su interés, a su ganancia, a su forma de vida, a todo menos al Señor. Estos versos han sido frecuentemente mal interpretados. No se trata del arrebatamiento de la iglesia como muchos sostienen, ya que por contexto tal afirmación carece de sustento. El arrebatamiento de la iglesia es en forma previa a la tribulación, y lo narrado por Jesús acontece en el tiempo de la tribulación. El Señor lo está avisando. Lo que Jesús quiere mostrar es que su segunda venida implica su juicio sobre los incrédulos, y lo ilustra a través de esta separación de dos personas que están realizando una misma actividad. De la misma manera que el juicio vino y se llevó a los pecadores en el tiempo de Noé, de esa misma manera los incrédulos de los tiempos finales serán llevados para que comparezcan, como ya dije, ante el tribunal final de Dios. Los dejados experimentarán bendición y salvación, tal como lo experimentó Noé y su familia. Y encontramos en el versículo 22 el primero de dos imperativos que el Señor manifiesta a sus discípulos. Y nos dice el versículo 22, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. El verbo velad es un imperativo presente, lo que nos indica que es un mandamiento que implica una acción continua. Significa estar atento, estar vigilante, estar despierto. Jesús está ordenando a sus discípulos que tienen que estar alertas y vigilantes para evitar ser sorprendidos por el juicio. Y esto solo se logra a través de una vida santa a la luz de la realidad del juicio venidero. Velar, un imperativo, está atento a los acontecimientos, porque el Señor está cerca y el Señor viene con juicio. Hay personas que piensan que el Señor ha retardado su venida. Ya lo manifiesta ahí Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 3 al 10. Algunos dicen, sí, que en los posteriores tiempos va a haber falsos profetas que van a decir, ¿dónde está la segunda venida del Señor? ¿Por qué ha retrasado tanto si todo sigue igual? ¿Dónde está? Y muchos piensan de esa manera. Pero el juicio es inminente. La segunda venida del Señor es verdadera, es real, y va a acontecer cuando menos se espere. El que Él haya retrasado su tiempo, de acuerdo a nuestra óptica, no significa que no vaya a cumplir su palabra. Y el Señor está mostrando aquí misericordia al alertar a sus discípulos y al alertar a toda la iglesia, porque como nos dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Estamos velando? ¿Estamos preparados para el encuentro con el Señor? El estar preparado implica una vida fiel a los mandatos del Señor, una fe firme, una convicción de obediencia, de apartarnos del pecado para vivir en santidad. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Recordemos que para los judíos existían 4 vigilias de la noche. La primera de 6 a 9 de la noche, la segunda de las 9 a las 12 de la noche, la tercera de las 12 a las 3 de la mañana y la cuarta de las 3 a las 6 de la mañana. Si el Mocho Orejas te dijera que va a visitar tu casa entre las 4 y 6 de la mañana, ¿qué harías tú? ¿Cómo te prepararías? ¿Cerrarías las puertas? ¿Prenderías las luces? ¿Te taparías las orejas? ¿Qué harías? Pero estarías atento y vigilante para evitar que el Mocho Orejas entrara a tu casa. Esta ilustración la está dando Jesús y está enfatizando esa circunstancia. No conoces cuándo, pero el hecho es cierto, es inminente. Y por eso tú tienes que estar preparado para evitar una catástrofe en tu vida. Esa es la ilustración que está dando el Señor.
Y aquí es importante resaltar que el ladrón no se refiere a Jesucristo, como lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 5:2 o en 2 de Pedro 3:10, ya que en esos pasajes se refiere expresamente a la segunda venida del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente, sorpresivamente, cuando no lo estés pensando ni contemplando, así va a llegar. Y esa frase de cuando el Señor vendrá como ladrón en la noche, siempre se usa nada más para la segunda venida del Señor. Versículo 44. Por tanto, como consecuencia de aquello que estoy diciendo, ustedes, discípulos, estad preparados. Otro imperativo, estad preparados. No es una opción para el creyente, es una evidencia de la transformación del creyente por la gracia de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús ratifica el mandato a sus discípulos de estar preparados para no ser sorprendidos por el juicio que vendrá con el Hijo del Hombre, precisamente a la hora que nos espera. La única forma de evitar el juicio es siendo salvo por la gracia de Dios. La única forma de estar preparado es atender a la palabra del Señor y mostrar evidencia de transformación con una vida de obediencia a Él. Si yo hubiera atendido a los llamados en el aeropuerto, no hubiera perdido un avión, ni un negocio. Pero si no pongo atención a la palabra de Dios, si no estoy preparado y muestro con mi vida esa preparación, puedo perder la eternidad con el diablo. ¿Tú estás preparado? Que Dios te bendiga.